Bueno, bueno, ya puse a grabar con el Zoom la pantalla, así que después compartimos esto. Sí, tengan siempre presente que lo que ustedes escriben, cuando terminan de resolver un ejercicio, vuelvan a leerlo y vean si realmente responde lo que se pregunta, ¿no? ¿No te parece si trabajamos con la actividad que me habías dicho, la uno de adicionales? Bueno, sí, sí. Bueno, vamos a trabajar. No, no, decir que. Bueno, bueno, para reforzar un poquito la idea de pendiente, vamos a trabajar con este problema que es el problema uno de la parte de ejercicios adicionales que también está en la guía de la unidad uno. O sea, cuando terminan los ejercicios, estos problemas que están en la guía de la unidad uno, creo que el último es el 17 o el 18 es el último, empieza una sección que se llama problemas adicionales. Vamos a trabajar con el problema número uno de la sección de adicionales. No está en la guía, dice. Sí, está al final. A mí me parece hasta el 17, dice. Pero yo. Es esta misma, yo la bajé del campus, la práctica. Bueno, la consigna del problema dice: calculen las pendientes de las rectas representadas por las siguientes gráficas. Supongan que el lado del cuadrado de la grilla mide una unidad. Dice, recalculen las pendientes si el lado del cuadrado de la grilla mide 477 unidades. Y recalculen las pendientes si los cuadrados de la grilla no están a escala y el lado vertical mide 2 y el horizontal mide 3. Bueno, vamos primero con el primer caso, en el que el lado de la grilla mide una unidad. Es decir, si yo miro este cuadradito, esto mide 1 y esto mide 1. ¿Está bien? Entonces, la idea acá es cómo podemos calcular la pendiente de esta recta si tenemos este dato. O sea, que yo voy de 1 en 1. ¿Qué es calcular la pendiente? Hasta ahora calculábamos la pendiente mirando una tabla o mirando algunos datos que nos daban a partir de una consigna. Por ejemplo, nos decían, pasa por tal punto y tal punto, o la ordenada del origen es tal y pasa por este otro punto, y con esa información podíamos encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. Pero ahora no tenemos esa información, tenemos esto sin ejes, con lo cual no sabemos cuáles son efectivamente estos puntos, pero podemos analizar la información que hay. O sea, ¿qué es lo que miramos o qué es lo que calculamos cuando buscamos la pendiente de la recta que pasa por dos puntos? ¿Qué estamos calculando en esos casos? A ver, ¿cómo
calculamos la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Puntos que vamos a llamar, por ejemplo, A, que tiene una coordenada x1 y 1, y B, que tiene coordenadas x2 y 2. ¿Cómo calculamos la pendiente de una recta que pasa por A y por B? ¿Qué hacíamos? Si yo quería calcular la pendiente M, claro, bien. Cuando uno quería calcular la pendiente de la recta que pasa por A y por B, lo pensaba así. Ahora, esto que aparece acá es lo que va a ser la diferencia o la resta, la diferencia entre las coordenadas y de los dos puntos. Y esto de acá es la diferencia entre las coordenadas x. ¿Está bien? Entonces, para calcular esta pendiente, lo que estamos haciendo es, primero calcular dos diferencias. Una es la diferencia entre las coordenadas y. Y la otra, la diferencia entre las coordenadas x. ¿Está bien? Bueno, vamos a tomar el primero de estos gráficos y vamos a analizarlo con respecto a la consigna. Bueno, el primer caso dice cuando el lado mide 1, o sea, yo avanzo de 1 en 1 en estos cuadraditos hacia la derecha o hacia la izquierda, y de 1 en 1 hacia arriba o hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, tengo que poder ver cuál es la diferencia en y cuál es la diferencia en x. Entonces, acá queremos ver en el gráfico cuál es la diferencia en y cuál es la diferencia en x. Entonces, para ver la diferencia en x y en y, tenemos que elegir dos puntos cualquiera sobre esta recta y ver cómo varía la coordenada x de punto a punto y cómo varía la coordenada y de punto a punto. Entonces, yo, por ejemplo, puedo elegir este puntito como el puntito A y este puntito como el puntito B. Entonces, ¿cómo llego desde A hasta B? Bueno, me tengo que mover un lugar hacia la derecha y 3 lugares hacia arriba. Con lo cual, la variación en X va a estar acá. Esta diferencia es la variación en X. Y si de acá quiero llegar hasta el punto B, tengo que tener en cuenta esta diferencia. Ahora, esta diferencia es la variación en Y.
¿Está bien? ¿Escribieron algo en el chat? Ok. Entonces, ¿cómo me ayuda conocer estas diferencias para calcular la pendiente? ¿Qué relación hay entre estas dos diferencias y entre esto que tenemos acá? O sea, fíjense, esto tiene una coordenada x1 y una coordenada y1, y esto tiene una coordenada x2 y una coordenada y2. Ahora, esta diferencia que escribimos acá, que es la diferencia en el eje x, ¿qué relación tiene con la expresión que tenemos acá? Es la pregunta. O sea, esto que hacemos acá, esta diferencia, es la variación de un punto al otro. O sea, siendo la coordenada x de esto menos la coordenada x de esto. O sea, esta distancia que yo mido de acá hasta acá, que marqué acá con esta llavecita, es lo que obtengo cuando hago x2 menos x1. ¿Está bien? Y esto de acá es lo que obtengo cuando hago y2 menos y1. ¿Está bien? Entonces, en este caso en particular, cuando la distancia entre punto y punto en el cuadradito es 1, o sea, cuando estos cuadraditos tienen lado 1, esta diferencia de acá es igual a 1. Porque ¿cuánto me muevo de un punto al otro en la coordenada x? Una unidad. Y esta diferencia de acá es igual a 3. ¿Está bien? Acá estamos analizando el caso en el que tenemos un lado de longitud 1. ¿Está bien? Entonces, la pendiente, que va a seguir teniendo esta misma expresión, va a ser igual a 3 sobre 1. O sea, es 3. ¿Está bien? Y fíjense que ni siquiera hizo falta saber por qué puntos pasaba la recta, porque conocíamos la escala de estos cuadraditos. Sabíamos que iban de uno en uno, entonces sabíamos cuánto iban a variar. Entonces, claro, podés poner en A podés poner cualquier punto, siempre y cuando el punto B respete esto, ¿no? Que para las coordenadas de X le sume 1 y para las coordenadas de Y le sume 3. Si yo respeto eso, seguro que obtengo la misma pendiente, porque no importa por dónde pasa esta recta, importa la variación que hay en el eje X y la variación que hay en el eje Y, que es básicamente lo que va a determinar la pendiente de la recta. ¿Está bien? Entonces, puedo haber elegido como A el 0, 0, o el punto que dijo Gonzalo, o cualquier otro punto, siempre y cuando se respete esta variación, para el punto B, voy a obtener una recta con la misma pendiente. Quizás ubicada en otro lugar del plano. Como bien decía Gonzalo, tengo infinitas rectas paralelas a esta recta que tenemos acá. Entonces, no nos interesa por dónde pasa, sino que en este caso nos interesa solamente conocer
la pendiente de la misma. ¿Está bien? Entonces, cuando la longitud es 1, la pendiente es igual a 3. Bueno, pero hay dos casos más. Nos dicen, ¿qué pasa si la grilla, si el cuadrado de la grilla mide 477 unidades? O sea, tenemos un segundo caso. Caso, lado de longitud ...477. O sea, seguimos teniendo un cuadrado. ¿Está bien? Seguimos teniendo un cuadrado, nada más que ahora esta variación, si yo pongo acá el punto A y acá el punto B, esta variación ya no va a ser igual a 1, sino que va a ser igual a 477, porque el cuadradito de la grilla mide 477. Y esta variación, claro, esto por 3 es 1431. O sea, 3 por 477. ¿Está bien? Esta variación de acá. Porque son justo 3 unidades, ¿no? 3 cuadraditos que estoy subiendo. Entonces, la pendiente en este caso nos va a quedar como la variación en I, que ahora es 1431, sobre la variación en X. Pero en particular, esto habíamos dicho que era 3 por 477 sobre 477. Puedo simplificar y nuevamente me va a quedar 3. La pendiente en este caso es igual a 3. ¿Por qué otra vez nos da 3? ¿Por qué piensan que otra vez nos vuelve a dar 3 si ahora cambiamos la longitud del cuadradito? Va de uno en uno. O sea, yo, digamos, de alguna forma aumentamos esta distancia, pero la proporción de lo que varía no cambió. O sea, acá varío, si varío esta distancia una vez, acá varío esta distancia 3 veces. Ahora, si esto mide 1, esto va a medir 3, pero si esto mide 477, esto va a medir 3 veces lo que medía esto. Porque mantengo esa proporción. Entonces, cuando haga la cociente entre esos dos números, voy a seguir manteniendo esa misma cantidad. ¿Está bien? ¿Eso está claro? O sea, esto lo que me quiere decir es que yo puedo elegir este punto B, o elegir este punto acá, un punto acá, o elegir un punto mucho más lejano sobre la recta, y lo que voy a obtener, al mantener esa proporción entre diferencia y diferencia, lo que voy a obtener es la misma pendiente. ¿Está bien? Porque lo que se mantiene constante es la variación en X y la variación en Y. O sea, el cociente entre las variaciones, perdón. La variación en X sobre la variación en Y sobre la variación en X se va a mantener constante. Porque siempre nos estamos refiriendo a la misma recta. ¿Está bien? La pendiente de esta recta no va a cambiar, va a ser siempre la misma, por más que tomemos puntos distintos. ¿Se acuerdan en la clase pasada que trabajamos con la tablita de costo y tenía 3 datos y con eso podíamos encontrar la función costo total que terminaba siendo una expresión lineal? Bueno, uno podía tomar de esa tablita que tenía 3 datos, 2,
para encontrar la función lineal y cualquier par de datos. Y va a encontrar siempre la misma expresión. ¿Está bien? Siempre y cuando los puntos pertenezcan a la misma recta. ¿Está claro eso? Bien. Y bueno, y veamos ahora el último caso. El último caso nos dice que las pendientes, bueno, la grilla no está a escala, dice. El lado vertical mide 2 y el horizontal mide 3. El vertical mide 2 y el horizontal mide 3. Esto quiere decir que este de acá mide 3 y este de acá mide 2 ahora. Ya no va de, no es pareja la escala. ¿Está bien? El horizontal mide 3 y el vertical mide 2. Entonces, en este caso, vuelvo a seleccionar un punto A y un punto B, pero ahora la variación no va a ser la misma que antes, porque acá ahora me voy a mover 3 unidades. Y acá ya no me voy a mover 3 veces estas 3 unidades porque no estamos trabajando con cuadraditos, ya no tienen la misma longitud en el segmento horizontal que en el segmento vertical. Cada uno de estos mide 2, 2, 4, 6, así que esta variación ahora mide 6. ¿Está bien eso? Entonces tenemos que I2 menos I1 ahora es 6. A esto lo puede aparecer también así como delta I, esto de variación en I. Y la variación en X, que es X2 menos X1, nos da 3. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí. Ahora, en este último caso, nos dijeron que este segmentito de acá medía 3 unidades. Y que este segmentito de acá, cada uno de estos mide 2. Entonces tenemos de acá hasta acá 2, de acá hasta acá 4 y de acá hasta acá 6. Es esta variación. Es cuánto tuve que subir para llegar al punto B. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la pendiente, que como bien habíamos definido antes, era la variación en Y sobre la variación en X, va a ser igual a 6 sobre 3, que en este caso da 2. Fíjense que al cambiar la escala, cambia la pendiente. Ahora la pendiente es 2. En este caso, la pendiente es 2. O sea, esta recta no va a ser paralela a las otras dos con las que trabajamos antes, porque su pendiente es distinta. Una condición para que las rectas sean paralelas es que sus pendientes sean iguales, con el mismo signo y todo. No digo 3 y menos 3. Esas no son paralelas porque no es exactamente el mismo número. Tiene que ser exactamente el mismo número para que las dos pendientes sean iguales y que por lo tanto las rectas sean paralelas. ¿Está bien? Ahora, sí. No, de 2 en 2 se mueve 3 veces
pero de 2 en 2. 2, 4, 6. Claro, cada uno de estos cuadraditos mide 3 en el horizontal y 2 en el vertical. Claro, claro. Esto va a ser un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo no cuadrado. Esto va a quedar un poquito más abajo si lo hacemos, si el dibujo está bien hecho a escala, digamos, ¿no? ¿Está bien? Bien. Entonces, bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Aparte de las que ya hicieron. Bueno, volvamos un segundo a la consigna de este problema, porque nosotros trabajamos con el punto A. Después tenemos el punto B, el C, el D, el E y el F, para realizar el mismo análisis en cada caso. Cuando la longitud de los cuadraditos, la longitud del lado de los cuadraditos es 1, cuando la longitud del lado de los cuadraditos es 4,77, o cuando la grilla no está a escala y el lado vertical mide 2 unidades y el horizontal mide 3, en cada uno de los casos. ¿Está bien? Vamos a analizar uno de los casos para estas rectas que tienen alguna diferencia con respecto a esta, por ejemplo, o a esta. ¿Qué diferencia hay entre la recta, por ejemplo, que está graficada en el punto A y la recta que está graficada en el punto B? Bien, una es decreciente. Bien, entonces, cuando trabajemos con una recta que tiene esta forma, si la pendiente que obtenemos no es negativa, se nos tienen que encender las alarmas, porque en algo nos estamos confundiendo. ¿Está bien? Bueno, vamos a trabajar un poquito con esta, uno de los ejemplos, con la del punto B. Esto sería el punto B. Bueno, vamos a trabajar con el caso lado igual a 1. Entonces, volvemos a proponer puntos, ¿no? Por ejemplo, en particular elijo estos porque es más fácil de ver lo que pasa, porque trabajo con lados completos. ¿Está bien? Bueno, de vuelta nuestro punto A va a ser de coordenadas x1 y 1, y B de coordenadas x2 e y2. Y estamos en el caso en que el lado del cuadradito mide 1. Entonces, si miramos la variación en x, la variación en x va a estar acá. Esto de acá es nuestra variación en x. Y esto de acá es nuestra, bueno, así no, ¿no? Que agarre todo. Esto de acá es nuestra variación en y. Ahora, ¿qué diferencia principal hay entre el análisis que vamos a hacer acá y el primer ejemplo?
La variación en X, ¿qué signo va a tener? Primero. ¿En X va a ser negativo? Fíjense que en el anterior me corría hacia la derecha, igual que ahora me corro hacia la derecha, y la variación era positiva. O sea, si lo miro así, ¿no? Y en Y, claro, porque si lo miro gráficamente, en el anterior, ¿qué hacía? Desde el punto A me corría un lugar a la derecha y después subía 3. Pero acá me corro un lugar a la derecha, o sea, el signo en X sigue siendo positivo porque sigo haciendo el mismo tipo de movimiento, me corro un lugar a la derecha y bajo 2. O sea, ya no subo, ahora bajo. Entonces, eso me da de alguna manera la pauta de que esta variación va a ser negativa. Claro, está decreciendo. O sea, claro. Fíjense en esto. Uno miraba I2 menos I1. Si yo miro I2, la coordenada I de este punto B, I2, va a ser más chiquita que la coordenada I de este punto, porque está más abajo. ¿Eso está claro? ¿Está bien? Bueno, entonces, aparte de, o sea, vamos a hacer como un anclaje entre lo gráfico que estamos mirando acá, que nos va a dar negativo porque tenemos que bajar, con lo analítico acá, que es por qué esta diferencia nos da negativo. Al estar ubicado este punto por debajo de este punto, gráficamente, lo que determina, digamos, la posición en altura de estos puntos es la coordenada Y. La coordenada X me determina la posición en la horizontal. Y la coordenada Y me determina la posición en la vertical. O sea, me va a determinar la altura en donde está ubicado el punto. Ahora, el punto B está por debajo del punto A, pensándolo así. Con lo cual, su coordenada I2, va a ser más chica que la coordenada I1. ¿Eso se ve? Ahora, si yo a un número que es más chico le resto un número que es más grande, eso seguro que me da algo negativo. Por ejemplo, si al 1 le resto 3, me va a dar menos 2. Si al 5 le resto 9, me va a dar menos 4. Siempre que tomo un número más chico y le resto uno más grande, me va a dar como resultado algo menor que 0. Ahora, en X eso no ocurre. ¿Por qué? Al estar más hacia la derecha el X2, es más grande que el X1. Es decir, está más lejos del 0. Con lo cual, X2 menos X1 va a ser mayor que 0. ¿Está bien? Ahora, en este caso, el delta X es igual a 1, ¿sí? Es esta variación, un lugar hacia la derecha, y el delta Y es igual a menos 2, 2 lugares hacia abajo. Por lo tanto, la pendiente va a ser igual a menos 2 sobre 1, que es menos 2. La pendiente de la recta es igual a menos 2. O sea, para los casos en que el lado es 4,77 o en el que el lado no está a escala, uno mide 2 y el otro mide 3, hay que tener presente esto mismo. ¿Está bien? Los signos de las diferencias para poder hallar el valor de la pendiente.
¿Está bien? Si acá hubiéramos dicho, bueno, la diferencia es 2, porque hay 2 cuadraditos entre medio, hubiéramos obtenido que la pendiente era igual a 2 positivo. Y en ese caso habría una incoherencia entre el gráfico que tenemos acá, que nos muestra una recta decreciente, y el signo de la pendiente. ¿Está bien? Siempre que tengamos una recta que gráficamente es decreciente, el valor de la pendiente tiene que tener un signo negativo. Y cuando sea creciente, como en el caso anterior, la pendiente siempre tiene que ser positiva. ¿Está bien eso? Buena pregunta. ¿Qué pasa si en lugar de pensar en esta variación, pensaba de este lado? Sí, pero esta se te ocurrió hace 3 cursadas y la venís repitiendo. ¿Qué pasa si la variación la pienso acá? Ahora voy a agregar una hojita. O sea, tengo acá el punto A, tengo acá el punto B, y quiero mirar la variación, en lugar de ver la variación de este lado, ver la variación en X acá. Y la variación en Y acá. Acá tengo el delta Y y acá tengo el delta X. ¿Se mantiene todo igual? ¿Los signos son los mismos que antes? O sea, yo, al mirar la variación de este lado, ahora no voy desde A hacia B, sino que voy desde B hacia A. Acá estamos yendo desde el punto B, queremos ir hacia el punto A. ¿Cómo llego desde B hasta A? Me corro un lugar hacia la izquierda y subo 2 lugares. ¿Está bien? O sea, me corro un lugar hacia la izquierda y subo 2 lugares. Entonces, ¿en qué afecta eso a estos signos? ¿Qué signo va a tener la variación en Y? Bien, este da positivo, porque ahora estoy subiendo. ¿Y el otro? Fíjense, bien, va a dar negativo, bien, porque daba positivo si yo me corría hacia la derecha, gráficamente, ahí daba positivo, pero ahora me estoy corriendo hacia la izquierda, o sea, estoy retrocediendo. Con lo cual va a dar negativo. Entonces, si lo pienso así, sí, o sea, cuando haces el cociente te tiene que dar el mismo resultado. O sea, acá sí. Sí, en realidad lo que queremos mostrar acá, o sea, a nosotros no nos interesa que nos respondan cuál es la variación en Y y cuál es la variación en X, sino que nos respondan cuál es el cociente entre estas dos. ¿Está bien? Que es la pendiente. O sea, la pendiente siempre es el cociente entre la variación en Y y la variación en X. Ahora, si uno lo piensa de esta forma, o lo piensa de esta forma, no importa, porque la variación va a ser la misma. ¿Está bien? O sea, acá la variación en Y es positiva y me da 2, y la variación en X es negativa y me da -1, y esto como resultado me sigue dando -2. O sea, no importa si vos lo pensás así o lo pensás de la otra forma, porque el resultado al que llegues va a ser el mismo. Y nos interesa que puedas
calcular el cociente entre esas variaciones, sin importar en qué punto te paraste primero, sin importar si te paraste en A y quisiste llegar a B, o si te paraste en B y quisiste llegar a A, porque al estar trabajando con la misma recta, tenés que llegar a este mismo valor. ¿Está bien? ¿O no? O sea, la pendiente obtenida es la misma. Esto, en la práctica, ¿cómo se refleja? Bueno, supongamos que nosotros tenemos el punto A, que tiene coordenada 1, 3, y el punto B, que tiene coordenadas, por ejemplo, 2, 1. ¿Está bien? Bueno, tenemos y queremos hallar la pendiente de la recta que pasa por A y B. Entonces, uno podría decir, bueno, yo me paro en A y quiero llegar hasta B, entonces la pendiente voy a hacer I2 menos I1, o sea, menos 1, perdón, menos 3 sobre 2 menos 1. Y eso les da como resultado menos 2. ¿Está bien? Eso si pensamos en ir desde A, de alguna forma, hasta B. Pero si yo quiero pararme en B e ir hacia el punto A, bueno, la pendiente voy a decir, la voy a calcular al revés. 3 menos 1 sobre 1 menos 2. Esto me da 2 sobre menos 1, que es igual a menos 2. Fíjense que lo único que hice fue dar vuelta a los puntos de alguna manera. En el primer caso, este era I2, este es I1, para la expresión hago este menos este dividido este menos este. Y en el segundo caso hago 3 menos 1 dividido 1 menos 2. ¿Está bien? Pero la pendiente obtenida en ambos casos es la misma. Tiene que ser la misma porque la recta que pasa por estos dos puntos es única. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? En el A. Este sería, puede ser x1 y 1, x2 y 2, si estoy mirando este primer caso, o puede ser x2 y 2, x1 y 1, si estoy en este segundo caso. ¿Está bien? Siempre y cuando no mezcle acá las coordenadas, o sea, mantenga en esta parte. O sea, fíjense que acá están las coordenadas de lo que es el punto B. O sea, estos dos corresponden a B. Y estos dos corresponden a A. Acá, estos dos corresponden a A. Y estos dos corresponden a B. ¿Está bien? Siempre y cuando no haga lío con eso, me tiene que dar lo mismo. ¿Está bien? Sí.
Ahora voy a mandar el PDF de la pizarra y después comparto el video. Así que bueno. Dale.